Intentemos recordar ese pasaje, ese versículo como lema de la iglesia, capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Vamos adelante con leerlo y luego nos vamos al texto de hoy. Bien, Mateo, capítulo 16, versículo 18, leamos todos juntos en voz alta. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, y entonces hoy, pues 2000 años más tarde, el Señor sigue edificando su iglesia, y estamos viendo en qué consiste esa obra, cómo es la iglesia. Hemos tenido ya 7 semanas con el tema, y ahora pues estamos siguiendo estuvimos viendo este pasaje primero, y luego fuimos a lo que se llama la Gran Comisión, y estamos viendo realmente hay 5 o 4, depende cómo lo cuentes, pero cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno termina con la misión que Cristo da a sus discípulos. Él trabajó con ellos durante 3 años, los enseñó, los discipuló, pero al final de 3 años todavía no eran capaces realmente, para nada, de llevar el evangelio, pero les dio la misión de llevarlo y llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Y diríamos todos, mirándoles y entendiendo, diríamos, pero ¿cómo van estos a ir hasta el fin del mundo? ¿Cómo? ¿Y cómo lo van a decir? Pero es que no se enteran de tantas cosas. Entonces, tenemos que ponerlo todo en contexto. El Señor da esta misión, pero al mismo tiempo que el Señor da una misión, capacita para hacerlo. Siempre que el Señor da una misión, le da al creyente la ayuda, la sabiduría, la fortaleza para poder llevarla a cabo. Sin Él no se puede hacer, porque la misión que nos da Dios siempre es imposible. Vivir puros y limpios en este mundo y con nuestra carne ya es imposible. Solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlo, pero en la gran misión de predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, ¿cómo? Sin la ayuda de Cristo, ¿no? Entonces, en Mateo capítulo 28 vimos el texto clásico, lo estudiamos, no lo vamos a ver otra vez, porque ya lo hemos mirado. Luego fuimos a Marcos capítulo 16, el domingo anterior, el domingo pasado. También ahí, él dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y después dijo, y estas cosas se van a ver, ¿no? Y estos diferentes milagros que iban a hacer con serpientes, con curaciones, con lenguas y cosas así, y lo vimos también, todo eso el domingo pasado, en Marcos. Hoy vamos a saltarnos al siguiente evangelio, que es el evangelio de Lucas, y vamos a ir al final de Lucas y vamos a ver lo que el Señor dijo según Lucas. Evidentemente, hermanos, el Señor habló mucho más de lo que hay en las Escrituras. ¿Bien? Y el Espíritu Santo usó cada uno de los evangelistas o de los escritores para captar esta parte y estas palabras y esta frase que dijo. Y entre los 4 tenemos el cuadro perfecto que Dios quería para nosotros. O sea que lo que dice Lucas no es igual a lo que dice Marcos, y lo de Marcos tampoco es igual a lo que dice Mateo, y ninguno de los 3 es igual a lo que dice Juan. Y eso no es contradictorio, para nada, absolutamente no, al revés, es complementario, se complementan y nos dan una perspectiva mejor de lo que pasó, porque tenemos esos puntos de vista de diferentes ángulos. Porque los 4 eran diferentes, eran distintos, cada personalidad es diferente, cada uno lo ve de otra manera, ve la verdad, lo mismo, lo que es verdad, el Espíritu Santo les guió, pero cada uno
con una perspectiva distinta, con un enfoque, un énfasis distinto. Entonces, vamos a ir a Lucas y leer en el capítulo 24 lo que dice el Señor ahí al final, antes de marcharse. ¿Bien? A ver. Se acaba de presentar a los discípulos en los versículos 40 y por ahí les muestra las manos y tal. El texto que quiero ver es el 45. Lo que pasa es que me da pena no ver el contexto. Pero vamos al 45, no sé si he dicho 25. 45, vamos a empezar ahí. El Señor, ya podéis ver, ¿cuántos podéis ver el final del libro? De Lucas, ahí mismo, ¿no? Estamos al final de su estancia con los discípulos. En el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A ver, ¿qué lleva haciendo durante 3 años? Les lleva enseñando. Lleva enseñándoles 3 años. Y ahora, al final, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿A qué se refiere? Todo creyente debe de estar aprendiendo. Y es un proceso de entender la palabra de Dios. Algunos aquí llevan poco tiempo en Cristo, en el Evangelio. Y habéis leído muy poco la palabra de Dios. Si leéis la palabra de Dios ahora, la Biblia entera, igual os lleva 1 año, 2 años, 6 meses, o lo que sea, depende del tiempo que le inviertas, vas a entender algo. Lo vuelves a leer, dentro de 5 años llevas leyendo la palabra de Dios, vuelves a leer, dentro de 5 años vas a entender y comprender muchísimo más que la primera vez que leíste. Y os prometo que después de leer la Biblia 50 veces, entenderás más que nunca. Y después de 70 veces, más que nunca, el Señor va abriendo el entendimiento. No estoy hablando de solamente conocer lo que dice, no, digo entender la palabra de Dios. Entenderla. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No es leer simplemente. No, es entender lo que leo. El que lee la palabra de Dios a lo casual, de vez en cuando se siente bien, cuando le da la gana, nunca va a entender la palabra de Dios. Va a ser un libro cerrado para ti. Es importante que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios. No tiene que ver con la inteligencia. Yo estoy leyendo un libro en inglés, se llama, el título es Intelectuales. En inglés, lo he traducido. Se llama el libro Intelectuales. No he terminado el libro, estoy en ello. Son capítulos sobre Rousseau, Tolstoy, Ibsen, Karl Marx, grandes pensadores de los siglos anteriores. Me estoy quedando de piedra lo que estoy leyendo. Para mí eran nombres nada más. Son gente, pensadores que han cambiado la dirección del mundo en algunos casos, la dirección de la sociedad. Imperios como Rusia y China en diferentes partes han bebido de esas fuentes y han sacado sus filosofías de ahí. He leído
solamente 5, me quedan como 8 de estos capítulos, uno cada uno. Y el libro tiene este fin. Estos hombres, de momento han sido todos hombres, escritores y pensadores y filósofos, son leyendas para el hombre moderno. Los jóvenes los estudian en sus cursos de filosofía, de educación, de social, estudian y son grandes. Pero ¿sabes qué? Este libro revela sus vidas. No lo que escribieron y lo que dijeron, sino lo que eran. ¿Bien? Cómo eran en su vida personal, cómo era su hogar. Y es increíble. Un desastre. Todos. Pero un absoluto desenfreno, alcoholismo, de todo. Sus familias desastrosos, mujeriegos, pero un desastre. Y sin embargo la sociedad les pone como ejemplo. Esto es cómo debe ir nuestra sociedad. ¿Qué es el capitalismo, si el socialismo, si el marxismo, si esto? Todo eso mezclado. Salen de estos señores. Muy inteligentes. Uno de ellos, Tolstoy, el que leí ayer, escribe en inglés, describe una batalla o describe un viaje a un bosque y con unas palabras, pero te quedas maravillado, porque eran genios en algunos sentidos, pero no tenían a Cristo en absoluto y eran absolutos sinvergüenzas. Y los que más sufrieron en todos los casos, su familia, si puedes llamar eso familia. Familia. Pero no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con que Dios nos abra el entendimiento a su palabra. Por eso no me importa, no le importa a Dios, pero no me importa, hablando personalmente, no me importa la educación que tengas. Si puedes leer, puedes entender la palabra de Dios. Y Dios te puede dar entendimiento. Estos discípulos llevaban 3 años con el Señor y el Señor en este pasaje, Lucas dice, les abrió el entendimiento. De pronto podían entender, anda, todo el Antiguo Testamento, que es su Biblia, ellos no tenían el Nuevo, tenían el Antiguo. Pero si habla de esto, si habla de Cristo, si estos son profecías que se han cumplido ante nuestros ojos, entendieron, se les encendió la bombilla del Antiguo Testamento. Qué triste es que muchos hermanos, ya no hablo del mundo, yo hablo de hermanos, que muchos hermanos que lean el Antiguo Testamento y no se enteran de nada. Eso es muy triste. No debía ser así. No debía ser así. En este mismo capítulo, unos versículos antes, el Señor está hablando con 2. ¿Os acordáis de los 2 del camino de Emaús? Y les dijo, pero ¿por qué vais tristes? Pero si lo que ha pasado es lo que tenía que pasar, porque está escrito en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que Cristo les habló de lo que el Antiguo Testamento decía de Él. Y entonces se les abrieron los ojos y vaya cómo vieron la vida de otra manera y dieron la media vuelta, era de noche y en vez de ir a la cama dieron la vuelta y volvieron a Jerusalén, cambió su vida para siempre. ¿Por qué? Entendieron la palabra, entendieron el Antiguo Testamento. Entonces, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando tú lees la palabra de Dios, esa debe ser tu petición a Dios. Señor, abre mi entendimiento. Señor, háblame, guíame, enséñame. Quiero escuchar de ti. Y el Señor nunca va a decir no a esa petición. Si lo dices en serio. Nunca. Porque Él quiere
que entendamos su palabra. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo esto que acaba de decir cuelga sobre una frase pequeña de 3 palabras. Versículo 46. Así está escrito. Sobre esas 3 palabras cuelga todo lo que ha dicho. Así está escrito. Porque estaba escrito, tenía que suceder. Y así sucedió. Vamos a ver en este pasaje el enfoque. Vimos enfoque en Mateo, vimos enfoque en Marcos, ahora vamos a ver el enfoque en Lucas. Primero, vemos la importancia de que nosotros como iglesia, tú como individuo, la iglesia cumpliendo la misión del Señor es importante, no, es imprescindible entender el mensaje. Es imprescindible entender el mensaje que llevas. No es necesario memorizar toda la Biblia. Menos mal. Algunos tenéis dificultad con 4 versículos, ¿verdad? Pues ahí, estudiando, estudiando para decir los versículos. Y está bien. Imagínate que para servir a Dios tuvieses que memorizar la Biblia. No hace falta. Pero sí hay que entender el mensaje. Hay que saber de qué se trata el Evangelio. Si no, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a compartir? No es necesario ir al instituto, a la universidad, no es necesario tener un curso bíblico, necesariamente. Pero sí es necesario entender lo básico del Evangelio. Venid conmigo al libro de Juan, siguiente libro, capítulo 9. Aquí en este capítulo 9 de Juan, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Imagínate, nunca haber visto nada. Hace poco había en YouTube un vídeo de alguien que por primera vez en la vida escuchó algo, por primera vez en la vida escucha, oye, bueno, será algo parecido, me imagino, pero imagínate uno nacido ciego, no ha visto nada nunca, el Señor le cura. Bueno, los fariseos, porque le cura en las circunstancias de los fariseos, se meten con él porque curó le sanó en el día de reposo. Entonces, le preguntan, y él dice, yo no sé quién me ha curado, no sé quién es exactamente, pero mira el versículo 25, Juan 9, 25, porque le hacen ahí, al final le expulsan, porque él no conoce un montón de detalles, pero entiende algo. Y lo que entiende está muy claro. Mira lo que dice el versículo 25. Bueno, en el 24 ellos dijeron, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. O sea, responde como queremos nosotros, es lo que iba a decir. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están llamando a Jesús un pecador porque le odian, ¿vale? Porque no enseña como ellos quieren. Entonces, él responde en el 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. ¿Qué dice? Yo no sé todas las cosas, yo no sé responder a todas las preguntas. Yo no sé si es pecador o no. Una cosa sé, que yo antes no veía nada y ahora veo.
el Señor le encuentra y como que le abraza prácticamente, y él sufrió, este ciego. Pero él entendió que había sido ciego y ahora veía. Y si tú entiendes que antes de conocer a Cristo estabas muerto en tus pecados, yo era un ciego antes de Cristo, y en el momento que puse mi fe en Cristo, fui hecho una, como decía el versículo, nueva criatura. Y no entiendo toda la Biblia, pero sí sé algo, que desde el momento en que entró Cristo en mi vida, soy otro. Soy distinto. Tengo otras ganas. Tengo diferentes deseos. Tengo diferentes luchas. Soy otro. Hay que entender eso. Si no entiendes lo que es el Evangelio, que es vida nueva en Cristo, no puedes dar el mensaje. De nada va a servir. Tu mensaje va a ser hueco. Aquí en un momentito nos va a dar más del mensaje. ¿Qué es exactamente lo que me cambia? Es importante entenderlo. Pero de momento entender que la vida entregada a Cristo es cambiada radicalmente. El ciego, ahora veo, yo no sé quién es, no sé mucho de él, sé que se llama Jesús, no sé mucho más, pero sé que puede cambiar porque ha cambiado mi vida. Ahora, mira lo que dice. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bien, ya lo leí el versículo 47 y comenté algo, y quiero que lo entendamos muy bien. El mensaje del Evangelio. Bien, el mensaje del Evangelio, que es lo que tenemos que predicar a toda criatura. Es lo que Cristo está haciendo a través de su iglesia, es predicar el Evangelio a toda criatura y ofrecer vida. El mensaje del Evangelio de Cristo Jesús está completamente arraigada y completamente fundada en el Antiguo Testamento. Está completamente agarrada al Antiguo Testamento. De hecho, sale del Antiguo Testamento. Sale de las profecías hechas siglos antes. No profecías nubosas o borrosas. Profecías claras de Cristo. Absolutamente incontestables. Una y otra vez. El Evangelio está arraigado al Antiguo Testamento. Y hermanos, necesitamos entender eso. Deberíamos devorar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo y Cristo es nuestra vida. El Evangelio sale del Antiguo Testamento. De muchas maneras, pero por lo menos una de las más básicas es que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron exactamente en Cristo. Y eso es cuando el Señor encontró a los dos discípulos que andaban tristones, deprimidos, nos vamos a casa, se nos ha caído el mundo encima. ¿Qué es lo que les dijo? Oye, que esto es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se ha cumplido exactamente. ¿Por qué estáis tristes? Lo ligó todo al Antiguo Testamento. Y para nosotros hoy en día, jóvenes, o los que trabajan y tenéis compañeros que no creen en la Biblia, pedir a Dios, dame oportunidad de demostrarles
que el Antiguo Testamento es una maravilla de profecías cumplidas. No es un Nostradamus, cosas esas raras que hace falta un montón de creatividad e imaginación para encontrar cualquier... No, esto está en blanco y negro. Miqueas 5:2, ¿dónde van a hacer? ¿En Belén de Judá? Belén de Judea. Está claro, solamente había un pueblo así. Y ahí nació. El salmista, en el Salmo 22, David, 900 años antes de Cristo, describió una crucifixión y lo que sucedía alrededor de una crucifixión y no se comprendía eso todavía, no se usaba el Imperio Romano ni estaba en aquel entonces. Y él describió cómo la gente se agolpa alrededor para ver a uno que está en angustias, que es la crucifixión, y luego reparten sus vestidos al pie de esa ejecución. ¿Y qué es lo que hicieron con Cristo? Los 4 evangelios lo dicen, 1, 2, 3 y 4, dicen, mira, esto se dijo en Salmo 22. Hace 900 años estaba puesto en Isaías 800 años antes, 700 años antes de Cristo. Isaías dijo que el Mesías vendría, sería así, un montón de descripciones, y dijo, va a hacer su tumba, va a ser sepultado entre los ricos. Y los evangelios dicen, ¿dónde fue sepultado Jesús? Fue sepultado en un sepulcro tallado en piedra, en un jardín, que era una maravilla, que eso era de alguien importantísimo, y que le pusieron en una tumba que nadie había usado, y solamente una persona riquísima podía tener su propia tumba o sepulcro excavada o esculpida de la roca. Eso no era cualquier cosa. Una y otra, y dónde, y cuándo, y por qué, y qué iban a hacer. Profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor les dijo, no os olvidéis, vuestro mensaje está arraigado en el Antiguo Testamento. Y luego fue Pablo predicando el Evangelio por todo el mundo, predicando Cristo, pero cuando tenía oportunidad, les guiaba a las escrituras de los judíos, que estaba escrito. Y solamente Dios sabe el futuro. Solamente Dios sabe el futuro. Estos hombres del que estoy leyendo, estos intelectuales, cada uno tenía su visión del futuro. Eran egomaniacs, se dice en inglés. El único que importaba en el mundo eran ellos, aunque ellos decían que amaban a la humanidad. Era una mentira grosera. Lo que amaban era su mente, sus ideas, odiaban a todos, incluso a su familia. Pero ellos tenían grandes proyectos y grandes ideas y grandes visiones de lo que iba a pasar y cómo no se han cumplido ninguno. Y en el caso de algunos se cumplieron de manera tan torcida que millones sufrieron. Tolstoy, el que estoy diciendo, tenía para los, ¿cómo se llaman? Peasants, campesinos, sí. Tenía un plan para ayudar a los campesinos que era su plan. Lo cogió Rusia, lo implementaron y enseguida se mataron a 20 millones de campesinos. ¡Qué profecía! Las profecías del Antiguo Testamento dan credibilidad a nuestro mensaje. No la única credibilidad, pero dan credibilidad al mensaje. Cualquier persona que tiene 2 dedos de frente, le dices, mira, pues escribió 700 años antes de los hechos, mira. Y no solo uno, mira este, y 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 mira este. ¿Que no quieres creer? Eso es, no quieres, no es que no puedas. No quieres creer. Porque la palabra de Dios, Dios nos da más que suficiente evidencia de que el Evangelio es el cumplimiento de la palabra de Dios.
es una fuente de, podríamos decir, de credibilidad. Pero realmente el ciego no sabía todo eso. El ciego dijo, yo no sé casi nada, pero sí sé esto. Que antes no podía ver, ayer, esta mañana me levanté ciego y ahora puedo ver. Cuando tú caminas por la vida con esa alegría y con ese mensaje, la gente va a escuchar. Igual al principio escuchan de lejos, escuchan sin mostrar atención, sin mostrar demasiado interés. Te aseguro que te están escuchando. Jóvenes que estáis ahí estudiando y estáis rodeados o trabajando y ahí dices, a mí es que no veo a nadie. Te aseguro que hay algunos viéndote más cerca de lo que tú crees, que están observando. A ver si la fe que tú tienes es de verdad. Qué importante que nuestro testimonio sea fiel día a día. Fiel día a día. Y que entendamos, ¿qué dice el versículo 47? Que se predicase en su nombre. ¿Cuál es el versículo? ¿Os acordáis del versículo que puse aquí antes? 1 Corintios 5:17. ¿Cuál es la palabra más que primero es? Debería ser, y si no, lo haré más grande. La palabra que quiero que todos vean cuando entren por la puerta, ven un versículo, antes de leer el versículo casi, la primera palabra es Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo hay salvación y hay perdón de pecados. No hay otro nombre. Amén. Más que el nombre de Cristo. Y aquí dice, en su nombre se predica que el arrepentimiento y el perdón. Ya tenemos que ir terminando. Y ahí está la dificultad. En nuestra sociedad, ¿quién se arrepiente de hacer algo malo? Seguro. Los gobernantes son nuestros ejemplos, ¿no? Ahí es cuando les pillan haciendo algo, se arrepienten, ¿a que sí? O los religiosos, ¿quién? ¿Dónde en la sociedad hay alguien que se arrepiente y dice, perdón o perdonadme, he hecho mal? Si la sociedad dice que cada uno es Dios y cada uno es... La verdad es relativa, entonces al final nadie hace mal. Pero entonces suceden los aviones en Alpes y todas las demás cosas y... Qué difícil es encontrar a gente dispuesta a arrepentirse y a reconocer que son pecadores. Esa es la petición que deberíamos de tener. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu vecino, tu joven, tu compañero, tu quien sea, dice, si oro por él, se ha roto la pierna. No. Señor, hazle ver que es pecador y darle arrepentimiento de su pecado. Esa persona está muy cerca del Evangelio, muy cerca. Pero Satanás tiene muy bien hecha, muy bien arreglada la sociedad para que arrepentirse y pedir perdón. ¿Qué es eso? No está ni en el diccionario. Pues yo no he hecho nada mal, yo. El Evangelio es contrario al pensar humano. Y cuando oremos y cuando vosotros pedís en vuestras peticiones, familia, salvación de mi familia, salvación de mi papá, salvación, ¿qué es lo que pido yo? ¿Qué es lo que deberemos pedir todos? Señor, abre sus ojos, que vean quiénes son y quién eres tú, y se arrepientan de sus pecados. Porque cuando una persona se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo, es un momento precioso
Amén. Es como, ¡buah! Como hemos respirado aire del cielo cuando una persona hace eso. Porque es el aire de nueva vida. Y entonces tenemos esa labor, ir y predicar el Evangelio a todos. El versículo termina diciendo, comenzando desde Jerusalén, ellos. Eso lo veremos más adelante. Había un plan, no era, no, había un plan. Y ellos tenían que seguir ese plan que Cristo tenía. Y lo siguieron. A veces con la ayuda de Dios, teniendo que corregir y eso, pero lo siguieron al final. Y aquí estamos nosotros, 2000 años más tarde, parte de ese programa, parte de ese plan. Nosotros y miles de otros por todo el mundo, que hoy se reúnen en el precioso nombre de Cristo. Que Él sea exaltado entre nosotros, pero que sea exaltado en nuestras vidas hoy y esta semana. Que tú, hermana, que tú alumbres, que tú brilles. Donde tú estás es el lugar donde Dios te ha puesto para cumplir tu pequeñísima parte de este plan, proyecto, vamos a llamarlo como quieras, de edificar su iglesia. Tu parte es importantísima, porque hay algunas personas que tú conoces que nadie más aquí conoce. Y ellos te tienen a ti como amigo, como compañero, como compañera, como vecina. Y tú eres la persona clave en su vida. Ora por ellos. Si oras por ellos, vendrán a Cristo. ¿Por qué no? Suele ser el problema nuestro, no de ellos. Porque oramos un poquito y ya lo dejamos, o nos desanimamos, o qué sé yo. Bien, vamos a dejarlo ahí y seguimos Dios mediante el domingo que viene. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra.